Mis hermanos, las tres lecturas apuntan a una religiosidad auténtica, no a una religiosidad falsa, no a una vida religiosa. En general, de todos nosotros somos religiosos, a una vida religiosa no solo de ritos externos. Así, para decirlo a grandes rasgos, ya no tengo mucho tiempo, nos hemos atrasado un poco, pero como es hasta la 1 tengo tiempo, ¿no? Pues vamos a seguir. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿De qué serviría que el carismático venga, salte, le tire sus pasitos, alabe y lindas oraciones, y en nuestro corazón hay todo lo que se ha dicho? Por eso nos va a volver a repetir el Señor lo que les dice a los fariseos. Estos me alaban, danzan, bailan, hasta me comulgan, pero su corazón está lejos de mí. ¡Qué grave acusación! Claro, el contexto por lo que el Señor va a decir esto. Pasaron 5 semanas que hemos reflexionado sobre la Eucaristía, sobre el pan de vida. Como Marcos es pequeño, la liturgia cada 3 años, cada ciclo B, nos pone el Evangelio de San Juan en 5 temas, lo divide todo el capítulo. Hemos reflexionado cómo el proceso del pan ordinario que comieron hasta Cristo se presenta como comida y bebida verdadera. Ahora, terminada de eso, Él está por enseñar quiénes se aparecen: fariseos y maestros de la ley o escribas. ¿Desde dónde vienen? Esa partecita no la escucharon. De Jerusalén, de la crema misma. No eran fariseitos de ahí, de pueblo. Vinieron, seguramente se enteraron de que alguien estaba ahí, y quizás suponían que estaban transgrediendo sus discípulos y el mismo Señor, transgrediendo las leyes originales. Pero no eran las leyes originales, eran las leyes inventadas por el hombre, por costumbres y tradiciones que se quedaron en costumbres, pero olvidaron la ley verdadera de Dios. Y ahí, por esa ley verdadera, vamos a ir un ratito a la primera lectura. ¿De qué libro es? Bien, hermana Elsa, es la única que tiene. Antes, cuando por primera vez yo llegué acá, el 95, en mi noviciado, el 80% de las personas venían con su Biblia. Y ahora, a ver, alguien alce su Biblia. Bien, hermana, allá también hay 2. 2 salvaron el walkover. Por uno solo, decía Abraham, por 2 se salvaron todos. El anterior domingo, ¿qué libro leemos en la primera lectura? Porque tiene sentido. Cuando ya habían pasado a la tierra prometida, Josué. Cuando habían entrado a la tierra prometida, Josué les va a plantear una cosa. El anterior domingo: ¿quieren seguir adorando a los dioses de allá atrás del río? ¿O quieren adorar a los dioses de Canaán que estaban entrando? ¿O quieren servir al único Dios? ¿Qué dijeron ellos? Lejos de nosotros de irnos con esos pinches ídolos. No, esos pinches bórrenlo, eso lo dicen los mexicanos. Lejos de nosotros. Nosotros queremos servir ¿a quién? Al único Dios verdadero. Eso era Josué. Ahora la lectura se va más atrás para explicarnos una cosa. Eso era cuando ya habían entrado. Ahora la lectura que está tomada del capítulo 3, bueno, en 4, pero yo quiero leer un poquito el 3, al final del 3, para que ustedes se den cuenta qué debe pasar para entrar en la tierra santa que Dios regala, que Dios promete, o en el santuario o en el templo, al lugar de Dios. Miren qué interesante es esto. Les invito a leer en sus casas Deuteronomio 3 al final, a partir del 23, que dice: Moisés estaba orando fervientemente, quería entrar a la tierra. Moisés quería entrar a la tierra prometida, que les hizo voltear como a peto refresquero ahí, pero no pueden entrar a la tierra. ¿Por qué? Porque el pueblo había pecado grave. Y entonces el Señor, cuando Moisés está orando: déjame pasar por esa tierra hermosa, está al otro lado del Jordán, esas hermosas montañas, tú eres un Dios, estaba ahí adulándole a Dios.
Y el Señor le va a decir en el verso 26, capítulo 3 del Deuteronomio: pero el Señor estaba irritado conmigo, dice, por culpa de ustedes, y no accedió, sino que me dijo: basta, no sigas hablando de ese asunto. Sube a la cumbre de Fasgua, pasea tu vista desde ese lugar, solo puedes verlo desde lejitos, no vas a entrar. El adulado del Señor, por culpa del pueblo, no iba a entrar a la tierra santa, a la tierra. Y le dice más bien: da instrucciones a Josué, infunde ánimo y valor, porque él pasará. No la generación que se rebeló, no la generación que se sublevó, que quebró las alianzas, otra generación. Es ahí cuando ahora Moisés va a darles las instrucciones. Las instrucciones, hermanos, una cultura, una sociedad, una casa, una familia, una iglesia no puede vivir sin reglas del Señor. Cuando las reglas verdaderas se quebrantan, nos hacemos ideologías y rechazamos todo lo que es divino. Nos volvemos a la idolatría. Y este texto nos está diciendo que Dios, para entrar a tomar posesión las cosas de Dios, tenemos que cumplir las normas y las leyes. ¿Cuántas eran las normas y las leyes del Éxodo? 10. Después, ahora en el Deuteronomio, en el capítulo 6, les indico, va a volver a instruirlos Moisés al pueblo, a esta otra generación, para que puedan tomar posesión. Y eso es más o menos en resumen, mis hermanos, porque quien cumple los mandamientos, la sociedad occidental era una sociedad fuerte, donde las sociedades se forjaron en las normas, en los mandamientos de Dios. Ahora la sociedad se ha vuelto trivial porque se ha olvidado de Dios. El ocaso de las Olimpiadas, ahora los progres, las ideologías de LGTB, las feministas, el comunismo, etcétera, etcétera, ha invadido esta sociedad, como que las leyes y las normas del Señor se han apartado. Por eso dice: qué pueblo tan sabio y prudente en esta nación, porque la nación grande tiene a un Dios cercano, un Dios que está con ellos. Pero para eso hay que cumplir normas y reglas. Por eso no hay que tergiversar. Dice también acá: no cambien, no desvirtúen las leyes del Señor. Cumplan sus leyes, no lo ahuachenten, no lo apliquen. Ahora las ideologías quieren que la iglesia se abra a los demás, que nosotros, no, ellos que se acomoden a las normas y reglas de Dios. Y por ahí también va Santiago en su carta, en el primer capítulo. ¿Qué ha pasado? ¿Se están empezando a dormir? ¿Están atentos? Para que los que transmitan, dice, este padre los está haciendo dormir, van a decir. Mis hermanos, Santiago también nos va a recalcar, y esta vez Santiago va a ser más preciso. No va a decir mandamientos, no va a decir preceptos, no va a decir reglas, sino que directamente va a decir que aquel que bajó es la medida. ¿Quién? ¿Quién bajó? ¿Quién bajó? Jesucristo. Por eso Santiago nos va a decir, en su carta nos va a decir: no se engañen, hermanos queridos, todo lo que es bueno y perfecto baja del cielo. ¿Quién es ese? Cristo. Para nosotros después se va a hacer Eucaristía, se ofrece, pero también es su palabra. Él es la palabra del Padre de los astros, de quien no hay cambio ni sombra de declinación, porque pasa al verso 21, capítulo 1. Por tanto, dejen de lado toda impureza. Si nosotros recibimos a Cristo, Él es el que nos tiene que purificar, primero con su palabra y luego con su Eucaristía. Dejen la maldad, reciban con mansedumbre el mensaje plantado en ustedes, que es capaz de salvarles la vida. Está hablando de Cristo. No son simples normas que están escritos en piedra, no son simples normas que están en papeles. Cristo es el que bajó, Él es la norma para nosotros.
Y por eso nos pide vivir no para nosotros mismos, en el egoísmo, en la mentira, en las bajezas. Nos pide vivir una nueva religiosidad. Para Santiago, la nueva religiosidad, ¿qué es? Les pregunto. ¿Qué dice textualmente? Los de Blooming, a ver. Que dije que no vivamos en la impureza, que no vivamos solo de ritos, asumiendo a Cristo nuestro Salvador. ¿Cuál es la verdadera religiosidad para Santiago? ¿Los de Oriente? ¿Los del palco? Se los voy a leer, hermanos. Una religión pura e intachable a los ojos de Dios consiste en cuidar de los huérfanos y viudas en su necesidad y en no dejarse contaminar por el mundo. Nuestra iglesia se está contaminando por el mundo, empezando por nosotros los religiosos. Hay contaminación en el Vaticano. Eso no significa que la iglesia no sea, es nuestra iglesia, la debemos amar. Pero también nos estamos contaminando por las ideologías. Es tan fuerte la presión que nos estamos haciendo aguachientos, como dicen ustedes los cruceños, líquidos. Nos estamos contaminando. ¿Por qué dice Santiago esto? Porque está viendo que los fariseos usan la pureza legalista para rechazar, para discriminar, para escaparse, porque ellos son cumplidores, verticalistas. Usar las leyes para no dar ofrenda, para no mantener a sus padres. Sus ofrendas mismas están consagradas en el Corbán, ofrenda sagrada. Todo para rechazar los mandamientos. Me encanta ese silencio. Mis hermanos, Santiago está apuntando. Porque si tú dices que yo soy puro, soy santo, soy todo, y estos son pecadores, pues no te vas a responsabilidad. Tu religión es vertical y esa religión está rechazando el Señor. No es la ley de Dios eso. La ley de Dios es que tú te purifiques, sí, y en nuestro caso con Cristo, para ser generosos, para vivir por lo demás. No había sido solo rito, no había sido solo culto vacío, sino había sido que nuestro culto sea también solidaridad, que sea inclusión, pero no al estilo de la ideología, que sea generosidad, que sea que nosotros salgamos de nuestros egos puritanos encerrados en las prácticas. Y es ahí que entramos ahora al Evangelio. Al Evangelio que nos va a decir algunas cosas, mis hermanos. 3 personajes aparecen en este pasaje que acabamos de leer, con el que el Señor se enfrenta. ¿Cuáles son esos personajes primero? Están pensando en las tradiciones y seguramente que vamos a almorzar un majadito de pato. Primero las autoridades que han venido a cerciorarse. Lo tomaron algo muy en serio las predicaciones de Jesús y se vinieron desde Jerusalén. Él está en Galilea. Han tenido que recurrir más de 100 kilómetros para ver, ellos eran meticulosos en las cosas. Y ahora para cuestionar, y el Señor va a aprovechar esta oportunidad de enfrentarse, como ya hemos dicho, de las exageraciones que hacían los judíos, perdiendo la verdadera religiosidad, las leyes de Dios que eran culto, alabanza, solidaridad, generosidad. Ahora se va a enfrentar con este grupo pesado, que ellos eran los interpretadores de la ley, pero estaban más perdidos. El Señor va a enfrentarse con este primer grupo y Marcos va a hacer una explicación. Porque Marcos no está escribiendo para los judíos, está escribiendo para una comunidad
pagana. Y por eso va a explicar, después de que los fariseos y escribas llegan a este lugar donde está el Señor, va a decir que los judíos se lavaban las manos, que se lavaban todo el cuerpo, que lavaban los platos, los vasos, y lavaban todo. Si ellos daban la mano a alguien, tenían que lavarse, y tenían como ciertas normas que deberían de lavarse hasta el codo, y si dieron el dedo, etcétera, etcétera, ridiculeces. No eran porque eran, nosotros un tiempo hemos entrado ni nos hemos dado abrazos. ¿Cuándo era eso? Y eso, alguien me tocaba, alcohol. Más o menos así se volvieron, eran, y nosotros también quizás como ellos. Eran exagerados, no era contaminación porque había bacteria o había virus o habían gérmenes, no. Yo tocaba a un pecador y yo me mancho con ese pecador. Por eso era, nos va a decir, va a explicar Marcos. Y después de esto, Jesús les va a llamar hipócritas. Jesús no se calla, no se amedrenta. Jesús va de frente, no es doble, no va a decir hermanitos, pero qué de malo es. No, Jesús va a ir de frente, va el Señor. Hipócritas. Le va a nombrar, le va a citar a Isaías. Para hermana Encarnación y para la otra hermana que tiene Biblia por ahí, es Isaías 29. Creo que es 29. Vamos a sacar la chanchulla. Quiero decir los lentes. Es una letra muy pequeñita. Cita Isaías 29:13. Les respondió: qué bien profetizó Isaías de la hipocresía de ustedes cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Se perdieron. Puede estar reclamándonos a nosotros: Señor, Señor, Señor. Podemos estar diciendo: mi Dios, papito, Señor. Pero llegando a la casa, pelear con el tóxico, peleando por herencias entre hermanitos. Podemos estar aquí aplaudiendo, saltando y comulgándole al Señor, pero podemos estar en la doble vida. Podemos estar siendo injustos con los empleados. Por cierto, ¿ya han pagado los sueldos? ¿Ya han cobrado? ¿Ya es 2? Hoy es primero, ¿no? Mañana van a estar hinchados. Sean justos. Si el Señor nos pide una religiosidad que no sea externa, que aprendamos a sonreír en el micro, en el trabajo. Si no, nos va a juzgar y decir: me alaban, van, me comulgan, me suplican, me piden sanidad, piden liberación, y su corazón más frío que talón de pingüino. No nos hagamos al chancho rengo. Disimulemos. No, mis hermanos. Y yo me predico a mí mismo, no soy ningún santo. Siempre hay formas de hipocresía, siempre hay formas de falsedad. Porque dice, como dice mi buen amigo Jordan Peterson, las grandes maldades empezaron con pequeñas mentiras. Y hemos normalizado la maldad, la mentira, y por eso el Señor nos reclama de lo que sale. No es lo que entra por la boca. Les va a decir: no entra. A la multitud les va a decir eso. A la multitud. El segundo grupo a quien ahora el Señor se va a dirigir es a la multitud. Entiendan bien esto, les va a decir: ustedes han cambiado las tradiciones, pero no es lo que entra por la boca. Cuando entra por la boca, ¿a dónde se va? No los respondan. Eso sí, no respondan. Pero yo puedo añadir algo aquí. Lo que entra por los ojos, ¿dónde va? En este caso, el Señor no tenía WhatsApp, no tenía redes sociales, no tenía chat, GTP, ¿cómo es? GTP. No tenía esas cosas. Hoy en día los jóvenes están terriblemente abandonados a su suerte. Miren, en plena misa estamos chateando. Yo creo que los males de nuestro mundo entran por los ojos. Así como puede entrar el buen testimonio, pero también entran por los ojos. Quedarnos mucho tiempo, estar todo el tiempo en el chat, en Instagram, en Face, ¿qué cosas son? Ustedes saben más que yo. ¿Ve qué capísimos son?
TikTok y tantas otras cosas. Nos hemos pervertido porque hemos empezado a relativizar. No hemos cumplido las verdaderas normas del Señor, sus mandamientos y los 14 obras de misericordia que también nosotros tenemos. Que también San Pablo nos ayude, y también a las hermanas que van a anotar les digo, San Pablo capítulo 5, guiados por el Espíritu, dice en el verso 13, Gálatas, va a decir muchas cosas ahí. Por eso él también va a decir las acciones que proceden de los bajos instintos, al igual que Marcos nos dice también que vienen la fornicación, indecencia, libertinaje, idolatría, superstición. Pero lo que yo quiero recalcar, mis hermanos, si nosotros nos aferramos a Cristo, que es palabras de vida eterna, a su Eucaristía, quiero también decirles que por el contrario, los frutos del Espíritu Santo son el amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio. Mis queridos hermanos, pues que no seamos bombos. ¿Qué hace el bombo? Pum, pum. Por dentro, vacío. Mis hermanos, no quiero alargarme más. Yo había anotado algunas otras cosas, incluso los sinónimos y antónimos de toda esa lista que nos dan para meditar, pero suficiente creo es para que nosotros entendamos, para agradar a Dios, al igual que dijo el rey David en el Salmo 51: crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, guíame, líbrame. Ya no quiero estar en la mentira y en la falsedad, quiero vivir en la autenticidad. Con mi familia primero, después con los demás, ser generosos y amables con los vecinos. Un católico, cristiano, laico como ustedes, o un sacerdote, después de celebrar se vuelve bruto, tosco, cara de guerra como yo, está aplazado. Tenemos que mostrar que Cristo vive en nosotros. No es suficiente decirle Señor, Señor. No es suficiente grandes alabanzas o grandes oraciones. ¿Dónde se da testimonio, hermanos? Con eso termino. Saliendo de aquí. La mitad de la Eucaristía es saliendo de aquí. Parte de nuestra Eucaristía, de esta acción de gracias, es allá afuera. Quienes trabajan en oficinas, muchos de ustedes, ahí con un gesto. Quienes trabajan en consultorios, quienes trabajan de amas de casa, eso es lo más grave. Muchos de ustedes, amas de casa. Ustedes, su misión es la educación espiritual de sus hijos. No les entreguen celulares. Para que se callen sus hijos, lo primero que hacen, ¿qué es? Helado, Coca-Cola y celular. Está servido el pobre muchacho y es diabético futuro. Mis hermanos, ahí afuera, estés en la oficina, seas empleada, estés en un bar. Perdón lo que voy a decir. Yo tengo un amigo que ha evangelizado en un motel. En un motel, donde quiera que estemos ustedes, como dice Lumen Gentium, la Constitución del Concilio Vaticano II, el laico está en el mundo. A ver, mírenme a mí en un bar a las 12 de la noche, ¿me van a zarandear, sí o no? Pero ustedes están por trabajo, no por chupa, por si acaso. Ahí es donde debemos dar testimonio. Interioridad, que esa interioridad se exteriorice en paz, en gozo de todo lo que dice San Pablo. Hay muchas cosas con decir, pero lo que hoy nos invita el Señor a mirar nuestro lado interior y que Cristo nos haga personas auténticas. No nos basemos solo en ritos como en Semana Santa. Yo como mi pescado, si quiero voy a misa, si no quiero no, pero yo comí mi pescado y ya cumplí con las normas. Qué cosa más estúpida y ridícula, ¿o no? Pucha, las pescaderas se llenan de toneladas de pescado. Ese día no como carne, ese día es cuando yo como más carne. Pero yo me abstengo de otras cosas que verdaderamente me hacen daño. No se trata de cumplir cositas, normitas. Está bien las leyes de Dios. ¿Cuál es el mandamiento más grande que Dios nos ha dado? Que Cristo nos ha dado. ¿Eso es fácil? Amar al enemigo, perdonar al enemigo, solo se funde en Cristo. Él es la medida, Él es la ley, Él es todo para nosotros. Que así sea. Amén, amén.